El ungido de Jehová, el Mesías, él, dice Isaías, será prosperado y efectuará una expiación perfecta de los pecados del remanente. Capítulo 52, 13 a 53, 6. Se muestra la expiación perfecta de los pecados de ese remanente. Un sustituto inocente morirá por los culpables. Esa es la esencia del plan. Primero, la expiación. La expiación traerá la liberación del pecado, del poder del pecado, y transformará a estas personas escogidas en el verdadero pueblo de Dios. Y todo eso ocurrirá sin dinero y sin precio. Es decir, por gracia, como dice el 55:1, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, comprad sin dinero y sin precio, todo por pura gracia. Y a este grupo de judíos rescatados, salvados perfectamente por ese Mesías, siervo de Jehová, se le unirán más adelante un remanente de gentiles. Al cuerpo salvado de judíos se unirá un remanente de gentiles. Dice la Escritura: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Es después de explicar estos detalles del plan de salvación que Dios pronuncia nuestro texto. Voy a repetir eso. Es después de explicar el plan de salvación que Dios pronuncia las palabras de nuestro texto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y estas palabras vienen porque el judío de la época de Isaías, que recibiría su profecía, no la va a entender, no la va a aceptar. ¿Qué diría el judío de esa época al escuchar que Israel sería desechado? ¿Qué diría el judío de la época al escuchar que Dios, creador de Israel y esposo de Israel, se va a divorciar de Israel? ¿Qué dirían esos judíos? ¿Dios desechar a Israel? ¡Nunca! ¿O qué dirían? ¿Dios enviarnos al cautiverio? ¡Nunca! Ellos siempre rechazaron la idea de ir en cautiverio. Dios expiar nuestros pecados, nunca. Nosotros somos buenos y obedecemos la ley. Dios unirnos a los perros gentiles, jamás. Ni ellos, ni las generaciones posteriores a ellos en Judá, incluidos los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús, iban a aceptar un plan así. Dios sabe que su plan es más alto de lo que el hombre puede entender, y por eso proclama: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Estas palabras nos muestran que cuando Dios expone al hombre, incluido al creyente, su plan, ese plan va a producir adentro del hombre una batalla entre dos pensamientos. Cuando Dios expone al hombre su plan, incluido el creyente, dentro del hombre se va a producir una batalla entre dos pensamientos. El pensamiento divino contra el pensamiento humano. Es decir, el hombre no va a entender ni a aceptar el plan presentado en la Escritura, tenderá a rechazarlo. Y este pasaje está escrito para ayudarnos en esa lucha. Este pasaje está escrito para que nosotros aprendamos a no rechazar el pensamiento de Dios y a que el pensamiento de Dios triunfe sobre el pensamiento humano, especialmente en los creyentes. Y esto fue escrito no solo para los judíos de la época de Isaías, para los judíos del cautiverio, sino que fue escrito para todos los creyentes de todas las épocas, reformados, arminianos,
todo tipo de creyentes va a tener siempre una lucha cuando se enfrenta o escucha el plan de Dios, el plan de salvación general y el plan especial que Dios tiene para tu vida. Cuando tú estás enfrentando esas cosas, va a haber una lucha entre dos pensamientos. Y hermanos, cuando yo les hablo de una lucha entre dos pensamientos, ¿qué es lo que debe venir inmediatamente a su mente? La autopredicación. ¿Qué es la autopredicación? La autopredicación es una lucha entre dos pensamientos. Cuando Dios te coloca en una situación difícil, es el plan de Dios para tu vida. Es el pensamiento de Dios para tu vida. Y cuando tú ves la forma como Dios ejecuta ese plan, tú rechazas el pensamiento de Dios y tienes uno tuyo que lucha contra el pensamiento de Dios. Cuando tú ves el camino de Dios en tu vida, la forma como Él está dirigiendo tu camino, tu corazón inmediatamente rechaza el camino de Dios y tú crees que Dios está equivocado y que Dios debía estarte llevando por otra senda. Hay una lucha en tu corazón entre el pensamiento de Dios y el pensamiento tuyo, entre el camino en que Dios te está llevando y en el camino que tú quisieras estar andando. Por eso este pasaje es tan importante cuando hablamos de una mente preparada para la aflicción. Este pasaje es tan importante cuando hablamos de un cristiano que puede vencer el miedo. Este pasaje es tan importante cuando hablamos de un cristiano que sabe utilizar el poder del evangelio cuando su alma está abatida. Este pasaje es nuclear, este pasaje es el corazón de esa práctica que llamamos autopredicación. La autopredicación es la batalla entre dos pensamientos en tu corazón. Es la batalla entre el pensamiento de Dios y el camino de Dios, el pensamiento tuyo y el camino tuyo. Así pues que el tema de nuestro pasaje es la difícil aceptación del plan que Dios ha revelado por un Israel extraviado en la idolatría, pero también por futuras generaciones que están en otros tipos de pecado y errores y que ellos van a rechazar naturalmente el plan y los caminos de Dios. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y el título que le he puesto a mi sermón salta a la vista. El título es La batalla entre dos pensamientos. La batalla entre dos pensamientos. Y para exponer nuestro pasaje, vamos a dividirlo en dos sencillos puntos que se ven en el pasaje. Lo primero que veremos es la superioridad del pensamiento divino sobre el pensamiento humano. La superioridad del pensamiento divino sobre el pensamiento humano. Dios quiere que reflexionemos sobre esta superioridad en los versículos 8 y 9. Y en segundo lugar veremos la infalibilidad del pensamiento divino que vence al pensamiento humano. ¿No están como muy sencillos mis dos puntos? No los pude hacer más sencillos, así que los voy a volver a repetir para que me sigan, para que no se pierdan. No pude hacerlo más sencillo. El primer punto es la superioridad del pensamiento divino sobre el pensamiento humano. Eso lo vemos en los versículos 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Como más altos, la superioridad. Más altos son mis pensamientos, la superioridad del pensamiento divino, que vuestros pensamientos sobre el pensamiento humano. ¿Estamos? ¿Sí lo estamos entendiendo? La superioridad del pensamiento divino sobre el pensamiento humano. Versículos 8 y 9. Y segundo, la infalibilidad del pensamiento divino que vence al pensamiento humano. Dice en el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Eso es infalibilidad. La infalibilidad del pensamiento o del plan de Dios que vence al pensamiento humano. ¿Sí estamos? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí saben para dónde vamos? Bueno, muy bien. Vamos entonces en primer lugar con la superioridad del pensamiento divino sobre el pensamiento humano. En otras palabras, vamos a mostrar la incapacidad del pensamiento humano
para comprender el pensamiento divino. Y es necesario que resaltemos y entendamos esta incapacidad para poder darle cabida a la fe. ¿Qué es lo que hace tan necesaria la fe? Es la incapacidad de comprender el pensamiento de Dios, la incapacidad de entender la obra de Dios, la incapacidad de entender el camino de Dios. Eso hace absolutamente necesaria la fe. ¿Y qué es lo que hace que el alma abatida pueda vencer la aflicción? La fe. Entonces, para poder tener fe en medio de la aflicción, tenemos que saber siempre que el pensamiento divino es superior al nuestro, que el obrar divino es incomprensible para nosotros. Entonces, en este primer punto veremos esa superioridad. Y veamos cómo, en primer lugar, Dios declara la superioridad. Dios declara esa superioridad. Comienza declarando la diferencia entre el pensamiento divino y el pensamiento humano. Versículo 8. Porque mis pensamientos o mis planes no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahí está declarada la diferencia. La palabra porque nos conecta con lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Lo que expliqué en la introducción. Todo el contexto de la salvación. Incluso en los versos 6 y 7, el profeta está invitando a los pecadores al arrepentimiento. Está invitándolos a salvación. Así que ese porque nos conecta con el plan de salvación. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Ese es un llamado a la salvación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es un llamado a la salvación. Entonces ese porque nos conecta con el plan de salvación que Isaías explicó en los capítulos anteriores. Entonces ese porque nos da la razón del por qué no vamos a entender el plan de salvación perfectamente. Porque el pensamiento de Dios o el plan de Dios es muy superior a nosotros. La palabra pensamiento entonces refleja ese plan, ese decreto eterno. Y la palabra caminos hace referencia a la forma como Dios va a llevar a cabo su decreto eterno. Es esa providencia misteriosa, ese actuar misterioso que hay en Dios. Entonces, lo primero que vemos es que Dios declara la diferencia entre su plan o sus pensamientos y los planes y los pensamientos del hombre. Pero ahora declara abiertamente su superioridad. La superioridad está siendo declarada en el versículo 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, ¿no? Como declara ahí esa superioridad, así son mis caminos, mi forma de obrar, mi forma de actuar, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, mis planes, más que vuestros pensamientos. Entonces la comparación es muy obvia, muy clara. Como están mucho más lejos los cielos, y la palabra cielos ahí entiéndase como el espacio, el cosmos, el espacio sideral, donde están todos los astros, las estrellas, el cual es inalcanzable para nosotros. Aún hoy en día, con todos los avances tecnológicos que permiten estudiar el universo, para el hombre el universo es inalcanzable. No que el universo sea infinito, el único que es infinito es Dios, pero a la vista del hombre, a la capacidad del hombre, el universo es inalcanzable. Entonces, la dimensión que hay entre algo finito e infinito es una dimensión inalcanzable. Así es la diferencia entre el pensamiento o plan de Dios y entre el pensamiento o plan del hombre. El pensamiento de Dios es eterno. Nuestros pensamientos son momentáneos, transitorios, temporales. El pensamiento de Dios abarca
todas las cosas al mismo tiempo. Nuestros pensamientos pueden concentrarse en una sola cosa. E incluso personas muy dotadas podrán concentrarse en dos cosas a la vez, pero eso es prácticamente imposible para nosotros, concentrarnos en dos cosas a la vez. En cambio, Dios atiende al mismo tiempo trillones de asuntos, porque su pensamiento lo abarca todo al mismo tiempo. Su pensamiento es absolutamente perfecto. Nuestros pensamientos son imperfectos y falibles. Los de Él son perfectos e infalibles. Los pensamientos de Dios son buenos, eterna e infinitamente buenos en gran manera. Siempre buscan el bien, la bondad, lo bueno, porque Dios es bueno. Nuestros pensamientos no siempre son buenos si somos cristianos, y si no somos cristianos, nuestros pensamientos siempre son malos. Los pensamientos de Dios siempre van hacia un objetivo específico. El plan de Dios siempre tiene un objetivo específico, su propia gloria, la gloria de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Nuestros pensamientos muchas veces no tienen ningún objetivo, están desconectados de un objetivo o de un propósito. Así podemos ver entonces esta amplia diferencia entre el pensamiento de Dios y el pensamiento humano. Pero ahora, al observar esta diferencia, debemos ir un poco más allá y preguntarnos, debido a que esta declaración se suscita en el contexto del plan de salvación, que es lo que usualmente rechazamos, que es lo que usualmente produce la batalla entre dos pensamientos, tenemos que preguntarnos qué cosas en particular del plan de salvación muestran la incapacidad del pensamiento humano de aprender el pensamiento divino. ¿Qué cosas en particular hacen que nosotros rechacemos el plan de Dios? ¿Qué cosas en particular muestran esa superioridad que hace incomprensible para nosotros el obrar de Dios? En la lectura del profeta Isaías podemos encontrar a lo menos 4 cosas que hacen que para nuestro pensamiento sea inalcanzable la comprensión del plan de Dios. Por ejemplo, el que Dios haya permitido que en el mundo entrara el mal. La pregunta es, ¿por qué hay un Israel con un grado tal de perversidad y de maldad? ¿Por qué Israel y la humanidad entera se corrompieron de esa manera? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué Dios en su plan permite el mal y permite la depravación humana? Eso es parte de su plan, es un pensamiento alto que nosotros no podemos entender. Pero en segundo lugar, ¿por qué si todos están depravados, por qué no los salva a todos? ¿Por qué salva tan solo un remanente? Como dice claramente Isaías 53 del 10 al 12, que el Mesías justificará a muchos, no a todos, sino a muchos. ¿Por qué permitió el mal? Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Por qué no salva a todos? ¿Por qué salva solo un remanente? Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Noten que Él no nos está dando una explicación, simplemente nos está diciendo, yo soy superior, mi pensamiento es superior, y como tú eres la criatura, como tú eres inferior, tu deber es confiar en mí. Y ahí es donde se produce la batalla entre dos pensamientos. Señor, yo no entiendo tu plan, pero yo creo en ti. Y eso es lo que hace que nosotros venzamos en medio de la aflicción. En tercer lugar, no solamente está más allá de nuestro pensamiento el hecho de que Dios haya permitido el mal o de que Dios salve solo un remanente, sino que haya hecho una salvación por gracia, con un plan tan complejo que incluye la encarnación de su Hijo. ¿Por qué tuviste que hacerte hombre? ¿Por qué tuviste que morir en una cruz? ¿Por qué tuviste que redimirme de esa manera? ¿Por qué el mensaje del Evangelio? Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y en cuarto lugar, otra cosa que hace que se note esta superioridad es
¿por qué Él no impide el sufrimiento de su pueblo elegido? ¿Por qué no lo impide? ¿Por qué tenemos, Señor, si tú nos amas, que vivir este sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir en este mundo? Isaías 51:7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. ¿Por qué, si somos tu pueblo, tenemos que sufrir afrenta de hombre? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. ¿Por qué tenemos que sufrir ultraje? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos no son vuestros caminos. Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, el dolor y el gemido huirán. ¿Por qué tenemos que padecer dolor si somos tu pueblo? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Por qué tenemos que tener gemido si somos tu pueblo? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Verso 14. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. ¿Por qué tendremos que ser encarcelados por los impíos? ¿Por qué tendremos que arriesgar nuestras vidas prisioneros en una mazmorra? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos no son vuestros caminos. ¿Quién puede dar respuestas a estas preguntas? Ninguno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptar que sus pensamientos son superiores a nuestros pensamientos. Eso es lo primero, la superioridad del pensamiento divino sobre el pensamiento humano. Ahora veamos en segundo lugar la infalibilidad del pensamiento o plan divino que vence al pensamiento humano. Y hermanos, eso es lo que debe ocurrir en nosotros. Cuando entramos en aflicción y nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio, la infalibilidad del Evangelio debe vencer a los pensamientos humanos que tienden a llevarnos a la turbación, a la desesperanza y a la angustia. Veamos pues en segundo lugar, ya vimos la superioridad del pensamiento divino sobre el pensamiento humano. Ahora veamos en segundo lugar la infalibilidad del plan divino o pensamiento divino que vence al pensamiento humano. Versículo 10 de Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Infaliblemente mi plan se cumplirá. Infaliblemente mi palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envié. En el versículo 10 la palabra porque de nuevo nos conecta con lo anterior. ¿Por qué vamos a rechazar el plan de salvación? ¿Y por qué de entrada vamos a rechazar todos nuestros sufrimientos que nos vengan mientras se completa nuestra salvación? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Pero en segundo lugar, ¿por qué el pensamiento divino debe vencer al pensamiento humano? Porque el pensamiento divino es infalible. El pensamiento o plan divino es infalible, y esa es la razón para tener fe, porque el pensamiento divino es infalible. Y el ejemplo de infalibilidad que pone el Señor aquí es un ejemplo de la naturaleza. Siempre que cae lluvia, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, la tierra germina. Siempre que cae lluvia, la tierra germina. Siempre que hay buenas condiciones ambientales, la tierra produce pan. Siempre, la ley de la siembra y la cosecha. Siempre que están todas las condiciones favorables,
La semilla produce su cosecha y el hombre tiene su mantenimiento. Entonces, esa es una ilustración de la infalibilidad de la palabra de Dios, de la infalibilidad del plan de Dios. Entonces, cuando nosotros nos predicamos a nosotros mismos la infalibilidad del plan de Dios y la superioridad del plan de Dios sobre nuestros pensamientos, ¿qué se va a producir en nuestro corazón? La victoria del pensamiento divino sobre el pensamiento humano. ¿Y qué sucede en nuestro corazón cuando el pensamiento divino triunfa sobre el pensamiento humano? Hay fe. ¿Y qué va a suceder si estamos en medio de la aflicción? Que vamos a tener paz en medio de la tormenta. Hermanos, ¿estamos entendiendo? De esto se trata la autopredicación. La autopredicación es la batalla entre dos pensamientos. Y ahora el Señor se concentra en lo que Él les dice a los judíos del remanente, o sea, vuelve al contexto histórico. Les dice en el versículo 12, porque con alegría saldréis. ¿Saldréis de dónde? Para los judíos que recibieron esta profecía. ¿Saldréis de dónde? Del cautiverio. Porque con alegría saldréis. ¿Recuerdan ayer que hablamos de la puerta de salida? Con alegría saldréis. ¿Será que es posible que ellos no salgan sabiendo que los pensamientos de Dios son superiores y sus planes son infalibles? ¿Será posible que ellos no salgan? Es absolutamente imposible que ellos no salgan. Con alegría saldréis, dice el Señor, y con paz seréis vueltos. Es decir, mi plan, mi pensamiento, el que es superior, mi camino, que es superior, es que ustedes entren al cautiverio, vivan el cautiverio, yo los voy a sostener en el cautiverio, pero saldrán del cautiverio y volverán, porque mis planes y mis pensamientos son infalibles. Y ahora viene una figura del lenguaje hermosa en la cual los israelitas regresando a su ciudad es como un espectáculo que es presenciado por la naturaleza. Y cuando la naturaleza ve a los hijos de Dios regresando a la ciudad santa de Dios, dice que los montes, los collados van a levantar canciones y los árboles van a comenzar a aplaudir. Es una figura hermosa que nos lleva más allá del retorno de Israel a la tierra prometida. Nos lleva al regreso del verdadero Israel al paraíso perdido. Cuando el verdadero Israel, que somos nosotros, los elegidos de nuestro Dios, seamos perfeccionados, seamos santificados, la justicia perfecta de Cristo sea puesta en nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras almas sean perfectos, y nosotros, como un gran ejército de siervos de Dios, entremos en la ciudad de Dios, dice que los montes cantarán y los árboles darán palmadas de aplauso. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios es infalible, porque el plan de Dios es infalible. Hermanos, ese es el destino que a nosotros nos espera. Nosotros entraremos triunfantes a la ciudad celestial, a la Sión eterna, y los montes cantarán y los árboles darán palmadas de aplauso. ¿Por qué? Después de haber sufrido mucho, después de haber tenido que vivir un cautiverio, después de haber esperado a un Mesías, después de haber creído que Él murió por nuestros pecados, después de haber soportado el mal que nos vino, que obró para nuestro bien, veremos todas esas cosas como perfectas y maravillosas y reconoceremos que el pensamiento o el plan de Dios es muy superior al nuestro, y nos postraremos y adoraremos y diremos: justo es nuestro Dios en todos sus caminos, y el trato que nos dio fue más que bueno, y le alabaremos y le exaltaremos mientras los montes cantan y los árboles dan palmadas de aplauso. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro futuro, ese es nuestro destino, está representado en el retorno de Israel a la tierra prometida. ¿Y por qué yo sé que esto se refiere mucho más a lo eterno y definitivo que a lo temporal con el retorno de Israel? Porque el versículo 13 me lo dice claramente. Dice: en lugar de zarza, lo que representa a la creación caída, crecerá ciprés, lo que representa a la creación renovada. Y en lugar de ortiga, que representa la creación caída, crecerá arrayán, que representa a la creación renovada.
y será a Jehová por nombre. Es decir, que esa nueva creación y esos hijos de él regresando del cautiverio, con los montes cantando, con los árboles dando palmadas de aplauso, todo eso le será a él por nombre, es decir, por fama, es decir, por crédito, es decir, por gloria. Es decir, que cuando esto se cumpla, cuando el plan de Dios llegue a su final, la gloria será toda para él. Toda la creación le glorificará. Todo esto le será a él por nombre. ¿Y por qué estoy seguro que se refiere más a la redención eterna que al regreso de Israel? Porque continúa diciendo que no solo le será por nombre, por fama, sino por señal eterna, que nunca será raída. Estamos hablando aquí de cielo nuevo y tierra nueva, en los que mora la justicia para siempre y no hay posibilidad de regresar al pecado. Esto es la infalibilidad del pensamiento divino que vence al pensamiento humano. Esta es la batalla entre dos pensamientos que se libra en tu corazón cuando estudias el plan de Dios. A medida que tú estudias el Evangelio es el plan de Dios. Cuando estudias el Evangelio, van a haber cosas en ti que rechazan el Evangelio, que rechazan el plan de Dios, y es la batalla entre el pensamiento divino y el pensamiento humano. Pero cuando tú aplicas estas dos cosas, la superioridad del pensamiento divino y la infalibilidad del pensamiento divino, los pensamientos humanos serán vencidos, y tú tendrás una victoria en tu corazón que te permitirá tener paz en medio de la tormenta. Lo que acabamos de leer en Isaías, en el verso 12 y 13, y que aplicamos a nuestro destino eterno, implica que aquellas cosas que no comprendemos del plan de Dios, que nos hacen dudar y que nos hacen tener temor, que no nos dejan tener fe en medio de las angustias, se van a acabar para siempre. Esto significa que el mal que tanto nos preocupa, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? El mal terminará para siempre. El mal terminará para siempre. Dice la palabra de Dios en Isaías 65:17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. El mal y el sufrimiento terminarán, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Esta es una figura que no quiere decir que cuando vivamos en cielo nuevo y tierra nueva todavía habrá muerte, porque lo primero que va a ser vencido es la muerte. Esto es simplemente una explicación de nuestra gloria futura, basado en un lenguaje fenomenológico de la experiencia del propio Israel de la época. Dice el versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, la perfección de la nueva creación. No edificarán para que otro habite, no habrá ladrones, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos, su verdadero Israel, disfrutarán la obra de mi mano. Disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. Esta es la derrota total de Satanás. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Cuando veamos estas cosas, lo que nos confunde se acabará. Ya no tendremos que preocuparnos por el mal, y veremos que el remanente judío y gentil será salvo, y los demás serán condenados al infierno. Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y veremos que la salvación es solo por gracia para la gloria del Señor, y alabaremos y exaltaremos esa gracia.
Dice Isaías 48:10, he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Veremos que la salvación fue por gracia y solo para la gloria de Dios, y veremos que su pueblo entrará, ya no entrará más en sufrimientos y será librado de ellos. Entonces todas aquellas cosas que nos hacen hoy dudar del plan de Dios se acabarán. Ya no habrá más lucha entre dos pensamientos. Cuando el plan infalible de Dios se cumpla, se acabará la batalla entre dos pensamientos. Pero entre tanto que estemos aquí y estas cosas existan, nosotros tendremos dentro de nosotros la batalla entre dos pensamientos. Y cada que entramos en aflicción, se produce en nosotros la batalla entre dos pensamientos. Y lo que tú tienes que hacer es predicarte Isaías 55, del 8 al 11. Tienes que decirte, Señor, ¿por qué dudo? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos no son vuestros caminos, y tu alma comenzará a tener calma. Y si luego te dices, porque como cae del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Si tú te predicas esto y te dices, Señor, tu plan se cumplirá, tu plan general se cumplirá, tu plan en mí se cumplirá, y todo lo que harás para mí es bueno en gran manera. Tu corazón encontrará paz. No lograrás nunca paz si no te predicas a ti mismo el Evangelio. Esto es el Evangelio, que el plan de Dios es superior a nuestros pensamientos, que el obrar de Dios, el camino de Dios es superior a nuestro camino, que el pensamiento de Dios es infalible, y esa infalibilidad debe vencer la superioridad del pensamiento nuestro. Pero en todo esto que hemos visto, que ha sido presentado de una manera general, nosotros siempre tenemos que llegar, como decía el pastor Sugel, desde todo pasaje de la Escritura tenemos que llegar al Evangelio, tenemos que llegar a Cristo. La pregunta es, ¿dónde está Cristo en este pasaje? Bueno, si este pasaje nos habla del plan de salvación y cómo el plan de salvación es superior y nosotros no lo podemos entender por completo, el centro de ese plan de salvación es Cristo. El centro de ese plan de salvación que no podemos entender completamente es Cristo. Él es el siervo de Jehová que vencería el mal. Él es el siervo de Jehová que por gracia daría salvación al pueblo de Dios. Él es el siervo de Jehová que creará cielo nuevo y tierra nueva, que quitará el pecado del mundo y traerá a todas sus ovejas del pueblo judío y del pueblo gentil y las unirá en uno solo para que sean su pueblo para siempre. Cristo es el corazón de este mensaje, porque este mensaje habla del plan de Dios y Cristo es el centro de ese plan. Pero de una manera muy especial, Cristo está en este pasaje cuando el texto dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Quién es la palabra de Dios encarnada? Que no volverá a él vacía, sino que hará aquello que el Padre le encomendó. Cristo es la palabra de Dios. Él es la palabra, el verbo encarnado que ejecutó una expiación eficaz. La palabra no volverá sin fruto. Cristo es el encargado de ejecutar este plan y este plan será ejecutado de manera eficaz. Como enseña Isaías en el capítulo 53, desde el 52:13 dice Isaías, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Eso significa que Cristo haría su obra de manera perfecta. La palabra no volverá vacía. Y en el 53:11 dice, hablando de él mismo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús satisfacerá la justicia perfecta de Dios. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, no a todos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, los cargará, como decíamos en el Dios cargador. Él cargará nuestros pecados. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes, es decir, estará en la intimidad de los grandes, en la intimidad de la Trinidad, y con los fuertes repartirá despojos. Esto es un lenguaje de victoria. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra que no vuelve vacía es Cristo. Él es la palabra que cumple el plan de Dios, y el plan de Dios es eficaz, se cumplirá tal cual como Él lo estableció, y Cristo es aquel encargado de cumplirlo. Por eso nosotros enseñamos la gloriosa doctrina de la expiación eficaz, que Cristo murió por su pueblo, eficazmente para salvarnos. Él es la palabra que no vuelve vacía. Él es el que hace cumplir de manera perfecta el plan de Dios. Así que Cristo es el corazón de nuestro pasaje. Y cuando estamos viviendo esta batalla entre dos pensamientos, Él es el elemento principal de ese plan, en el cual nosotros tenemos que decir, aunque es superior y yo no lo entiendo, aunque sus caminos son superiores y yo no lo entiendo, yo confío en Cristo. Y esa fe es la que me sostiene en medio de mis tormentas. ¿Qué hemos aprendido entonces en el día de hoy? Hemos aprendido que debido a la diferencia que hay entre el Creador y la criatura, siempre habrá una batalla en nosotros entre el pensamiento de Dios y el pensamiento humano para entender el plan y para enfrentar las dificultades que nos trae en su providencia. Hemos aprendido que los creyentes no seremos librados de esas dificultades, que tendremos que librar la batalla entre dos pensamientos y que el pensamiento divino siempre debe prevalecer sobre el pensamiento humano. Así que para tener victoria en medio de la aflicción, nosotros debemos alinearnos con el pensamiento divino, obligar a nuestra mente a aceptar el pensamiento divino, a aceptar el plan divino y la forma de obrar divina, y esa es la esencia de lo que produce fe. En otras palabras, predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Hermanos, y al escuchar estas cosas, lo primero que tiene que surgir en nosotros es humillación. Nosotros tenemos que humillarnos. Hermanos, nuestro Dios es superior a nosotros, y Él hace con nosotros lo que Él quiere. Dios es superior, es nuestro creador, y hace con nosotros lo que Él quiere. Así que cuando nos viene una aflicción y empieza en nuestro corazón esta batalla entre dos pensamientos, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos con mansedumbre y decir, Señor, yo soy tu criatura, soy tu hijo, y tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. El Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo en esto. Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se sometió por completo a la voluntad del Padre, y Él vino a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por eso Él nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Y cuál es el resultado de reaccionar con humildad, con humillación, ante la providencia aflictiva, reconociendo que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos? ¿Cuál es el resultado? Dice el texto, hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. No sé si captaron la conexión. Otra vez, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que humillarme, reconocer que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, reconocer que sus caminos son más altos que mis caminos. Y cuando yo hago eso, ¿qué produce en mí? Descanso para mi alma. Esa es la clave de la batalla entre dos pensamientos, la clave de la autopredicación. Que si vamos a las aflicciones humildes, humillados, reconociendo esa superioridad que hay de Él sobre nosotros, en sus planes y en sus caminos, dice el Señor Jesús, hallaréis ¿qué? Descanso para nuestras almas. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? Del poder del Evangelio cuando el alma está abatida. Cuando el alma está abatida, no tiene descanso. ¿Cómo logra el alma abatida descanso? Usando el Evangelio para predicárnoslo a nosotros mismos, librando esta batalla que hemos llamado la batalla entre dos pensamientos, procurando que el pensamiento divino venza al pensamiento humano, y de esa manera hallaremos descanso para nuestras almas. Así pues, hermanos, que en cada situación difícil que estemos enfrentando, debemos preguntarnos, ¿está mi mente, mi pensamiento
alineada con el pensamiento divino o con el pensamiento humano. Si mi mente está alineada con el pensamiento humano, el resultado será turbación, ansiedad. No estaré luchando la batalla entre dos pensamientos de manera correcta. Pero si mi mente está alineada con el pensamiento divino, reconociendo que sus pensamientos son superiores a los míos, que sus caminos son superiores a los míos, que el centro de su plan es Cristo y que lo más importante no soy yo, que Él puede hacer conmigo lo que quiera, que lo más importante es Cristo, voy a encontrar descanso para mi alma. El profeta Elías se lo dijo a Israel de esta manera: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Eso es lo que hemos estado enseñando esta mañana. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hermanos, que nuestro conocimiento del Evangelio nos dé más poder para favorecer en nuestro corazón el pensamiento divino. Humillarnos ante la soberanía de Dios, que Él haga con nosotros lo que quiera, y como dice nuestro amante Salvador, el resultado será: hallaréis descanso para nuestras almas. Pero este pasaje también tiene una invitación para las personas que no conocen al Señor Jesucristo, y está en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué salvará Jehová al pecador que se arrepiente? Porque sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Porque su plan es infalible y su plan es perdonar a muchos pecadores. Así que si aquí hay alguna persona que aún no se ha sometido a este Creador y Redentor superior a ti en todo, puede hacerlo ahora mismo, humillándose delante de Él, reconociendo su superioridad y creyendo lo que no puede entender, que Él se hizo hombre, que Él murió en una cruz, que Él pagó por los pecados de muchos, que resucitó de los muertos y de nuevo vendrá por nosotros y nos llevará vestidos de gloria y de justicia para entrar en una ciudad celestial alrededor de la cual los montes cantarán y los árboles darán palmadas de aplauso. Si crees eso y si aceptas eso, vivirás aquella gloria. Si lo rechazas, sufrirás la pena de eterna condenación en un infierno flamígero que nunca se apagará y te causará tormentos indecibles. Así que si estás aquí sin Cristo, este es el momento de arrepentirte. ¿Por qué debes hacerlo? Porque el Dios que te creó te llama. ¿Y por qué? Porque sus pensamientos no son como tus pensamientos. Acéptalo hoy y ven a Cristo y serás salvo. Vamos a terminar en oración.